Muy buenas a todos, bienvenidos a la última partida de este campeonato del mundo a ritmo clásico. Y bueno, pues Diliren llevando las piezas blancas, Nepo las piezas negras, y creo que ha sido una partida muy disputada. Me ha encantado, con 83 movimientos, bastante extensa, pero bueno, pues Diliren quizás arriesgando un poquito más de la cuenta, también hace la partida más interesante, pero Nepo, bueno, pues ha sabido contrarrestar y han tenido una batalla, yo creo que hermosísima. Vamos ya con la misma, en la que, bueno, pues sale con D4, a lo que Nepo contesta con caballo F6. Los tiempos corren hasta la jugada 40. Ya sabéis que cuando descargo el PGN quizás ha de pasar algo de tiempo para que se descarguen todas las jugadas, pero no obstante, bueno, pues no hay grandes apuros de tiempo, aunque iremos comentando un poquito más adelante, ¿no? Caballo C3 y alfil B4, defensa ninzo-india. La línea principal es lo que se juega. Me gusta o cuando se juega E3, bueno, o cuando pasa lo que va a pasar, comentar esta variante que es la Samish con A3. Y en esta posición, perdón, bueno, pues es mejor que el alfil capture, ya que ha de entregarse a un movimiento como alfil E7, parece que las blancas y sobre todo pues a estos niveles tienen un centro muy potente. Y el tema es que, bueno, pues al jugarse E3, de momento enroque en corto, alfil D2 desclavándose y tras D5 golpeando en el centro, A3 atacando el alfil, y se decide no cambiar material, ya que, bueno, pues las piezas blancas no tienen ese centro tan fuerte, ¿no? Ya hay presencia también por parte de los peones negros en el centro. Por eso traje esa variante Samish, que si se juega A3 directamente, pues obliga quizás a cambios en C3. Más desarrollo, caballo F3, C5 golpeando pues nuevamente el centro, más capturas de por C5, alfil por C5, como vemos el alfil negro de momento va y viene, y dama C2, quizás alfil D3 con cierta presión sobre el punto de H7. La partida continúa con algún cambio más, bueno, pues capturando directamente y no esperando quizás a que desarrolle el alfil. Bueno, pues las piezas blancas aprovechan para ganar peón directamente, desarrollando pieza. Como vemos, el alfil de momento está indefenso, y tras estas jugadas, bueno, pues empiezan las piezas negras, como vemos Nepo, a desarrollar el flanco de dama. Este alfil blanco, bueno, pues como vemos, de momento no tiene salida. Torre de 1 antes del enroque, mirando con rayos X a la dama enemiga, y alfil E7 nuevamente, bueno, pues volviendo a una posición más de defensa. Tras estas jugadas, o quizás con este movimiento, bueno, pues se libera la casilla de C5 para jugar B6, y quizás el caballo podría estar en una posición un poquito más adelantada, dando también alguna casilla al alfil de piezas de casillas blancas. Y tras estas jugadas, bueno, pues quizás Diliren sorprende en esta posición, ya que juega caballo G5. Parece que la máquina no le gusta mucho. Una jugada como E4, ganando un poquito más de espacio central, pues era interesante. Como vemos, junto con la dama que comentábamos antes, tocan H7, desde luego que no se puede capturar, y la idea de Nepo pasa por atacar al caballo, que bueno, pues además ahora está atacado, está indefenso. También hemos comentado antes del alfil, y tras estas jugadas, bueno, pues lo que se juega en la posición no es retirar el caballo, sino H4. El tema es que hay una línea pues bastante interesante o bonita de ver, al menos a torre por F7, alfil por E7, y parece que las piezas negras están un poquito mejor. Quizás por eso no juega Diliren este sacrificio, pero el tema es que tras rey por F7 las piezas blancas podrían entregar una pieza, en la que, bueno, pues si el rey se va a E8, dama G6 sería jaque, y tras torre F7 pues mate por parte de las piezas blancas. Pero el tema es que, bueno, pues volviendo nuevamente a esta línea, perdón, de la captura, pues con el rey se entrega nueva pieza, las negras capturan, y aquí las piezas blancas, bueno, pues podrían lograr tablas por repetición. Bueno, todo esto no pasa, pero aquí, bueno, pues empieza a poner también interesante la partida, porque Diliren juega H4, manteniendo la pieza, bueno, pues o sacrificándola, pero realmente vamos a ver que no se puede capturar. Dama C7 metiendo presión sobre este alfil, que como hemos dicho antes está indefenso, es lo que juega Nepo en esta posición. A una captura, bueno, pues se recaptura, y el problema es que la dama junto con esta torre, ya que las blancas no han enrocado, están con temas de mate, y como vemos el caballo, bueno, pues está atacado en F6. Si salvas el mate te caería la pieza, ¿no? Caballo H7, dama H7, y bueno, pues a cualquier otro movimiento como G6, evitando quizás ese mate, bueno, pues salvan el mate, caballo por F6, pero lógicamente, bueno, pues las piezas blancas contarían con ventaja definitiva, ¿no? Bueno, pues de momento no se puede capturar. Dama C7 atacando el alfil, como decíamos, y alfil E2 retirando el alfil.
Hay una línea un poquito más interesante para las piezas blancas, aunque como hemos visto antes, ese caballo por F7, esta línea no funciona del todo, ya que las piezas negras tienen dama C6, ganando actividad y atacando a este peón de G2. El tema es que si se retira a B8 podríamos ver la fuerza que tienen las piezas negras, como vemos la barrita ya ha saltado, gracias a este movimiento alfil C3, y las piezas negras, bueno, pues no se pueden mover. Se está amenazando el mate, si hemos dicho cambios, pues no beneficia a las piezas negras, y un movimiento como A6, bueno, pues sin poder hacer casi mucho más, una línea, bueno, pues también ganadora para las piezas blancas, torre por D7, si el caballo captura, pues está el tema del mate, y alfil por D7, las blancas siguen capturando, elimina el defensor en esta posición, y bueno, pues alfil por F6 pues está viniendo quizás el mate, y en caso de salvarlo o jugando este movimiento que es G6 se perdería quizás más material y las blancas, bueno, pues estarían ganando. Otra línea por comentar rápidamente, ya que es una posición interesante, en la posición alfil B3 retirando el alfil, el tema es que podríamos pensar en este movimiento que es B6, pero realmente, bueno, pues no funciona del todo. Parece lógico, ya que, bueno, pues podría venir a diagonales pues interesantes, quizás cortando el enroque, pero el tema es que en esta posición existe un movimiento muy bonito que es caballo D5. Por un lado, si se captura el mate en H7, por lo tanto no funciona. Si dama por C2, eliminando primero dama, tienes este movimiento intermedio para las blancas con jaque, y bueno, pues luego se recupera la dama y las blancas estarían nuevamente con ventaja. Y por ver un movimiento más en esta posición, retirando la dama de 8, que parece que es interesante, bueno, pues caballo F4 da bastante ventaja a las piezas blancas, no se puede capturar, bueno, pues casi no hay movimientos, y el alfil, como hemos visto antes, se retira, está además la dama en esta posición por rayos X, y bueno, pues a ver qué pueden jugar aquí las piezas negras, ¿no? Bueno, lo que se juega, como decimos, no es esto, alfil E2 por parte de Dean Liren, siendo un poquito más pasiva, y torre de D8 por parte de Nepo. Por un lado activa la torre a una columna abierta, y por otro lado da esta casilla de F8 para llevar el caballo y volver a defender esta casilla de H7, ¿no? Interesante por comentar a torre de 8, bueno, pues jugar B6, ya que ahora sí que funciona para las piezas negras en esta posición, y a un movimiento como alfil F3 atacando la torre es muy bonito, ya que incluso se puede dar la calidad o incluso la pieza entera, ya que se está evitando el enroque. Si las blancas van a por material, pues aquí torre por A8 tranquilamente, o incluso caballo C5 funciona con la idea de ir a la casilla de D3, ¿no? El alfil, por ejemplo, pues puede salvarse, pero caballo D3 está dando un jaque. Bueno, pues si se captura, lógicamente está cayendo la dama, y en caso de retirar el rey se pondría a tiro de una descubierta y la dama caería, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues esto no es lo que se juega, es un momento yo creo que importante, de ahí que comente un poquito más o algunas líneas. A torre de 8 la dama, y una vez retirando este caballo, bueno, pues quizás podría caer. Se juega torre C1 retrasando aún más el enroque. Tampoco es posible en esta posición, ya que no hay torre en esta posición, y ahora peón por parece que da victoria a las piezas blancas. Por lo tanto, tras torre C1, defendiendo la dama, la partida continúa con caballo F8, con esta idea que hemos comentado, ¿no? Parece que nuevamente B6 en esta posición también se podría intentar o jugar. Bueno, pues ya hay bastante control sobre esta casilla de H7, y es momento quizás de retirar el caballo, ¿no? Ya que estaba atacado. Se lleva a E4, cambios en la posición. Si capturas con la dama, pues quizás la partida parece que funciona este movimiento, ya que el rey defiende al alfil. Se decide capturar con el caballo, se enfrentan las damas, y tras dama por C2, bueno, pues vienen más cambios. Torre por C2, alfil D7, quizás sacando finalmente este alfil malo que tenían de alguna manera las piezas negras, o de momento sin desarrollar. Lleva un par de tiempos quizás llevarlo a C6, y alfil B4 contestando por parte de Dean Liren, buscando el cambio de más material, doblando los peones, pero vamos a ver que tampoco van a ser fáciles de capturar. Parecía también interesante en esta posición para las piezas blancas torre C7, se ataca al peón de B7, no puedes jugar alfil C6 encerrando la torre, ya que de momento podría estar cayendo quizás
una de las piezas, y un movimiento como alfil F6, retirando primero el alfil, como vemos la barrita salta, ¿no? De momento peones o estructura más débil, te cae el peón de B7, parece que las blancas, bueno, pues como vemos tienen pareja de alfiles, posición casi muy abierta y ganando. Bueno, pues esto tampoco ocurre, como decimos, se cambian estos alfiles. Es verdad que para en algún momento traer esta torre al juego se está defendiendo este peón de H4 y al cambiarse también estas piezas, pues aun teniendo estos peones doblados ya desaparece esta amenaza o captura sobre H4, alfil C6 en el tablero y caballo C5 permitiendo la captura de este peón que además Nepo va por ella, alfil por G2, torre G1 mirando, aunque de momento no hay alfil negro para capturar o atacar en G7 o capturar en H6, y alfil D5 siendo un poquito más buena alfil C6, ya que con este movimiento la idea de Dean Liren entregándose peón pasaba por hacer esta jugada, o alfil C6 si se hubiese jugado quizás también directamente, que parecía un poquito mejor ya que las blancas ganan un poquito más de espacio. Bueno, pues B5 ataca al alfil y bueno, pues este se tiene que retirar. Todas las piezas negras están en la octava, pero también voy a hacer esto, sí, me va bien que a veces se me bloquea un poquito el vídeo, ¿no? Caballo por B7, ataca la torre y torre D4 siendo el mejor movimiento, y como vemos, Nepo mantiene ligera ventaja, menos de un punto en esta posición. La idea es que, bueno, pues como decíamos, está atacando a este peón que vuelve a estar nuevamente indefenso, o ataca a dos peones, y tras estas jugadas, bueno, quizás la mejor respuesta, lógicamente avanzar el peón, te podría caer el peón de H4, se juega torre C4 buscando más cambios, pero el tema es que con este movimiento, bueno, pues se deja de defender este peón atacado por el alfil en la octava. Por lo tanto, las piezas negras más pasivas o estando en octava, pero realmente pues no lo están. Torre D7 atacando al caballo, el caballo se retira y tras torre C7 empezando a meter presión sobre esta pieza, bueno, pues hay que hacer algo con la torre ya que el peón de B5 estaría o podría estar cayendo. Se retira la torre al mejor casilla, que es torre C3, y torre C8 metiendo, bueno, pues más madera y más ataque sobre ese caballo. Parecía interesante torre B8, ya que bueno, pues se ataca directamente dos veces a este peón, pero existe caballo A6, casi que forzando, bueno, ya que hay doble ataque, bueno, pues cambios en esta posición, y parece que las blancas, bueno, pues están un poquito mejor con estos dos peones. De momento la torre está atacada, el caballo defendido, y se podría llegar a defender un poquito mejor bueno, pues es el peón, ¿no? Y no vas a entregar la calidad por ganar un peón. Bueno, volvemos a la partida, se doblan torres con presión sobre este caballo y B4 reforzándolo o defendiéndolo, bueno, pues en una ocasión mejor. La barrita baja un poquito, parece que caballo B7 era mejor, y la idea de este movimiento es que tras los cambios, torre por C3, B por C3, torre por C3, existe rey de 2. Primero se ataca a la torre, esta se retira a C7 con ataque al caballo, y el caballo parece que está muy activo en esta posición. El peón de B5, bueno, pues sigue defendido. Además, la idea de mover el rey es que esta torre pueda bascular también por el flanco del rey, ya que parece que se había quedado en nada atacando en esta posición, y torre D7 clavando al caballo. Existe este movimiento defendiendo, y bueno, pues ante un F6 parece que tampoco es bueno, y también habría defensa por parte de las piezas blancas. Bueno, pues quizás un poquito mejor, se opta por este movimiento, B4 y caballo D7, bueno, pues metiendo triple ataque Nepo a este caballo, solamente está dos veces defendido, y además quizás siendo difícil, bueno, parece que el mejor movimiento era rey D2, lo que hace, o la idea de Dean Liren, bueno, pues es entregar un peón en esa posición a cambio de, bueno, pues entrar en el flanco de rey, ¿no? Rey de 2, como decimos, quizás era más interesante, y si empiezan los cambios siguiendo una de las líneas, torre por C5, y aquí antes de capturar, bueno, podrían venir más cambios, torre por C3, torre por C3. Si contamos los peones, bueno, pues las negras tienen uno de más, pero parece que todo está bastante igualado, ya que hay menos material en el tablero. Opta por este movimiento que parece que es un error, y de momento, bueno, pues lo que hace Nepo es no aprovecharlo, ya que juega caballo por C5 y parece que G6 directamente era más interesante. Las dos torres quedan completamente anuladas, y a una jugada como caballo D3, bueno, pues
nuevamente B5 queda indefenso, no el peón de B4, rey F8 activando un poquito el rey, retirándose de esa columna bueno, pues bastante potente por parte de las blancas y parece que el ataque en este flanco de rey, por decirlo de alguna manera, podría haber casi como terminado, ¿no? Nepo, bueno, pues va por esta línea, B por C5, torre por C5, permitiendo este jaque la entrada de la torre y rey F8. A rey H8 el mate ocurre pues en dos movimientos, por lo tanto única llevar el rey a esta posición y alfil D3, ya que si aquí las piezas blancas intentan atacar por ganar un peón y obtener un peón pasado, como vemos, bueno, pues sería perdedora, ¿no? Si el rey se retira, está cayendo esta torre que ya no está defendida por la torre que no está en G7, puedes aguantar un poquito con este movimiento, metes más presión en la posición, retiras el rey para que la torre G1 entre en la defensa, pero finalmente las piezas negras tendrían este jaque ganando un peón y bueno, pues este rey se tiene que retirar, ¿no? Y si viene E1, pues también cae la pieza. Así que, bueno, pues la partida continúa con alfil de 3, dando la casilla o espacio al rey blanco. Aquí, perdón, también F3 es interesante de ver, ya que a esta captura, ya que aquí hay que destacar que las piezas negras pues tienen doble ataque sobre este peón, alfil por B5, como vemos cambia completamente y las piezas blancas estarían ganando. Hay un par de líneas, una es primero capturar ganando pieza y a torre por B5, torre G8 jaque, aprovechando que la segunda torre estaría indefensa, ¿no? Bueno, ahora sí vamos con la partida. Como decimos, se juega tras rey F8 alfil de 3, evitando quizás pues estos temas, y torre D8 en la posición, ¿no? Alfil por B5. Bueno, pues el tema es que nuevamente mantiene la igualdad si se captura con la torre, queda indefensa la torre, pero el tema es que tras este jaque a rey E7, bueno, pues torre por C8 y existe esta idea, ¿no? Torre B1 jaque, recuperando la torre y nuevamente con un peón de más, con una sola torre pues sería igualdad. Bueno, bastante difícil en función de lo que se haga y en qué momento. Finalmente, ya sí, perdonad, torre de 8 en la posición y viene un error importante por parte de Liren, que juega rey E2 y el mejor movimiento pues era rey D2 poniéndose a tiro o poniéndose, bueno, pues quedando clavado este alfil. Y el tema es que ahora alfil por B5, bueno, pues mantiene la igualdad con este jaque rey E7 y ahora importante torre por D8, ¿no? Para evitar que el alfil esté clavado y atacado en dos ocasiones, rey por D8, alfil por B5 y la partida sigue con igualdad, pero el tema es que si aquí no capturas con el alfil y capturas con la torre, ya que el alfil sigue estando clavado, ahora existe la misma idea con este jaque y a rey E7 torre por E8 jaque, siendo importantísima, ¿no? Si torre por E8 pues cae la torre de B5 y las blancas pues están con ventaja, y el tema es que si captura el rey manteniendo la clavada, el alfil no puede capturar, nuevamente torre G8, bueno, pues ganaría para las piezas blancas, ¿no? Torre por D8 viene con jaque y bueno, pues rey por, y parece que esta da un poquito más de ventaja. Por otro lado, si se juega primero torre B2 con jaque, tienes rey C3 importante, tienes una pieza atacada, te están atacando otra y parece mejor idea para las piezas negras. No obstante, las blancas con pieza de más y cierta ventaja. Bueno, pues esto no se juega, se juega rey E2, a lo que se contesta con torre C3, doble ataque sobre el alfil y primero se da el jaque ahora en G8, ahora sí en la partida. Tras este jaque rey E7 y torre 1 G3 defendiendo de esta manera. Torre D1 sería perdedora, ya que una jugada como F5, torre G7 puedes dar un jaque, rey F6 y tras torre por A7, bueno, pues las piezas blancas no pueden mantener esa presión, ¿no? Torre C por D3, torre por D3 y ahora alfil por B5 importante, bueno, pues manteniendo no solo doble ataque sobre la torre, sino que está completamente clavada, ¿no? Puedes capturar quizás un peón, pero bueno, pues te caería la pieza. Bueno, pues esto no ocurre, sí defendiéndolo de esta manera, y aquí de alguna manera parece que Nepo devuelve el error y la partida se iguala un poquito más. Parece que manteniendo esa tensión y metiendo la torre en B3, pues podría ser una idea interesante, metiendo esa presión sobre el punto de B5. Se juega E5 ganando un poquito más de espacio.
Y el tema es que también, por otro lado, a ese torre b3 que hemos comentado, alfil por b5 no funciona en esta posición debido a torre por d8, ¿no? Y todo quedaría defendido. Rey por d8, alfil por b5, incluso ganaría la pieza. Bueno, pues eso importante. Y por último, disculpad para no liarla, en caso de capturar de esta manera, por ver otra idea, bueno, pues tampoco del todo funciona gracias a esta captura, ¿no? Torre por e8 viene con jaque, esto mantiene la igualdad, rey por e8 y tras torre por d3, bueno, pues nuevamente igualdad. Bueno, disculpad que es bastante compleja viendo una y otra línea en función de lo que se puede hacer. E5 parece que, como decimos, devuelve el error y torre h8 yendo por el peón de h6. Torre de 6 llega a defenderlo. Si jugamos torre b3 en esta posición, una idea, por ejemplo, alfil c4 sería perdedora. Es verdad que se ataca la torre, pero ahora alfil por b5 clava la alfil. El tema es que tras torre por b3, bueno, pues las negras ganan gracias primero pues a este movimiento. El rey se tiene que retirar y bueno, pues capturando incluso en h8 o en b3 tendrían pieza de más. Torre de 6, como decimos, es lo que se juega y aquí la partida continúa por parte de Dinh con un gran movimiento manteniendo pues igualdad en la posición. B6 entregando un peón en una posición bastante bien atacada, torre por b6 y ahora que se puede jugar. Es muy difícil la posición para las piezas blancas y hay una única jugada que mantiene la igualdad y bueno, pues Dinh la encuentra ya que bueno, pues lógicamente tenía toda esa idea y es entregar calidad en esta posición, con peón de menos, perdón. Torre por e8 jaque, rey por e8 y alfil b5 jaque. Entregando la pieza de esta manera o devolviendo la calidad, ya que hay una descubierta sobre la otra torre, torre por e3, sigue la partida, rey d7 y en esta posición acabamos de llegar al control, tienen una hora más en el reloj. En esta partida, bueno, pues no hay mucha importancia en teoría sobre el reloj, pero ahora, bueno, pues se me va a quitar. Torre f3 atacando a este peón, f7, rey e7 y torre c3 con la idea de, bueno, pues dar jaque y ganar el peón de a7. Ya están a 5. Si el rey vuelve a d7 evitando que la torre, bueno, pues entre en esta posición, nuevamente quizás la torre vuelve a f3 atacando al peón. Por lo tanto, se juega a 5. Torre c7, no obstante con jaque para colocar la torre detrás y tras rey f6, torre c6 con nuevo jaque. Rey g7 defendiendo el peón de h6, de momento las blancas bueno, pues cuentan con ese peón de menos, coloca su torre detrás, torre b2 con jaque y tras rey, f3, torre a2 defiende de esta manera Dinh, ¿no? Voy a quitar un momentito ya los relojes porque bueno, pues no cuentan para nada. Rey g3 es lo que se juega, parece que h5 es un poquito más interesante, bueno, pues cortando de esta manera, ya que las piezas negras podrían tener alguna idea de f6 y pasar el rey de alguna manera al ataque, y siguiendo un poquito con la línea, 4, rey g2, a3, rey g3, torre a1, y parece que las piezas negras no pueden ir a ningún sitio tras todos estos movimientos, a no ser que se haga un movimiento como f3, ya que las negras pueden continuar con rey h7 y rey f2 es perdedora, ¿no? Tienes torre h1, el rey se quita del control de esta casilla y bueno, pues la idea es que una vez las blancas capturen y si no las negras están coronando, bueno, pues das este jaque y ganas la partida. Rey g3, no obstante, como decimos, a h5 parece un poquito más floja. También la idea de momento de Dinh es defender de esta manera. Y bueno, pues os quería enseñar, perdonad, otra idea también a rey g2, ¿no? Siguiendo, pasamos un poquito rápido, rey f3, a4, llega el peón y, bueno, pues tras estos movimientos parece que f6, con esa idea que hemos comentado antes de que el rey pueda pasar, es más interesante. No obstante, esto iguala, pero esta es la idea de las piezas negras que nuevamente, bueno, pues no deberían capturar, pero este es el momento importante. A una jugada como torre a5 tiene ese3 que es muy bonita. Rey por e3, torre 1 jaque y se está coronando, y si capturas con el peón, el problema es que tienes nuevamente esta idea incluso en g1, ¿no? Estás coronando en la próxima jugada y si capturas, bueno, pues te está cayendo la torre. Bueno, pues esto no se juega, se juega rey g3 y la partida continúa ahora por parte de h5, por parte de las negras, por lo tanto, bueno, pues
un rey no puede pasar, el otro tampoco, torre A8, torre A1 y tras rey G2, bueno, pues interesante quizás este movimiento por parte de las blancas atacando este peón. Parece que F6 es un poquito mejor. Si se juega rey F6, incluso la torre se puede desentender de este peón, ya que tras estas jugadas, bueno, pues parece que rey G6 es lo mejor defendiendo el peón, pero si se opta por A4, las blancas pueden capturar tranquilamente, ya que tras A3 tienen este jaque, la torre vuelve a 6 y bueno, pues como vemos las blancas contarían con su peón pasado, aunque no pasarían tampoco de la igualdad. Volvemos a la partida, rey G2, A4, parece que también la activación del rey o del peón F6 podría ser interesante, torre A5 atacando nuevamente ese peón y finalmente F6, rey F3, A3, rey F8 parecía un poquito, bueno, pues más fuerte. Hablamos no de errores importantes en cuanto a perder la partida, lógicamente para ellos pues es otra historia. Torre A6, rey F7, rey E3, incluso rey E8, momento importante yo creo dando el peón. El tema es que si se captura, ahora tienes A2 y como vemos las piezas negras están ganando, ya que nuevamente pues la amenaza es de dar un jaque al rey, aprovechando que se ha retirado de F3 anteriormente a E3. Y bueno, pues es dar un jaque y lógicamente avanzar si torre A6. En caso de esconder antes el rey, pues simplemente retiras la torre a cualquier casilla y tampoco las blancas, bueno, pues llegarían a defenderlo. Por lo tanto hay que tener cuidado, se juega rey E2. Otra idea, y ya no vuelvo más, de momento es torre A8 con jaques perdedora también para las blancas, ya que el rey negro, bueno, pues se estaría internando en la posición y a ver qué pueden hacer las piezas blancas. El tema es que se va con la torre A8, pero bueno, pues siguiendo un poquito, vienen jaques, pero finalmente se esconden a 2, solo hay que sacar la torre y bueno, pues finalmente se estaría ganando, ¿no? Y al igual de torre A8, parece que torre A7, que el rey sigue estando cortado, rey de 8 buscando esta activación, también es ganadora para las piezas negras. Bastante difícil, no se juega nada de esto, rey E2, rey E7, rey F3, de alguna manera Dinh-Liren esperando y el único que juega a ganar, por decirlo de alguna manera, o presionando un poquito más es Nepo, que tiene o mantiene ese peón de más, rey E2, rey F7, rey F3 y torre A2. Vamos al segundo control, a partir de ahora son 30 segundos por jugada. Y bueno, pues Dinh-Liren con algo menos de tiempo, pero tampoco ha sufrido bastante. Rey E3, rey E7, rey F3 en cuanto al tiempo por lo menos, ¿no? Y rey D7. Se desentiende del peón y la idea es entregarlo para activar finalmente su rey y buscar lógicamente la victoria. Se aprovecha a jugar torre B2 para A2 quizás, pero tras torre A6 volviendo, lo que hace Nepo es jugar torre B3 manteniendo ambos movimientos, tanto A2 como torre B3. Bueno, pues la igualdad, el rey se retira a G2, rey C7 atacando a la torre y aquí única jugada para las blancas para mantener la igualdad, son dificilísimos los finales, es F4. A una jugada como torre A4, el tema es que el rey está bastante activo y si ahora se juega F4, E por F4, el rey blanco está cortado y bueno, parece que este peón va a sufrir muchísimo, la torre negra defiende todo bastante bien y parece que bueno, pues no se puede ganar. F4 continúa la partida con por F4, las negras tienen ese peón pasado, pero también las blancas y nuevamente única para Dinh-Liren, poniendo en apuros Nepo a Dinh-Liren es E5. A una jugada como rey F2 es perdedora, se ataca la torre y aunque esta escape, rey C2, rey C6 nuevamente teniendo el rey bastante activo, E5, rey D5, el peón parece que va a caer, puedes capturar una pieza, rey E6 bloqueando y tras torre A4 volviendo, rey por E5, ganas el peón y bueno, pues se está capturando en H3. Si las piezas blancas deciden no capturar y retirarse de la segunda ante un torre H2 con esta misma idea para 2 y se retiran a D1, A2 en la posición, ¿no? A torre por A2, te cae no el peón, sino que se juega torre H1 y bueno, pues cambias material y nuevamente las negras estarían ganando. No se juega nada de esto. E5, bueno, pues evitando que el rey negro pueda pasar fácilmente
y tras rey b7 atacando la torre, torre a4, rey c6, 7 minutos para Dean Liren y 35 para Nepo. Tras estas jugadas la partida continúa con torre a6 jaque, hay otra línea con e6 que también parece que mantiene la igualdad, torre g3 jaque, rey f2, torre h3 quizás yendo por el peón de h4 o quizás con las mismas ideas de a2 que hemos visto antes, y por ver otra línea que mantiene la igualdad, bueno, pues parece que está cayendo el peón, ya está en e7, torre 3 defiende un peón y se puede capturar el peón de a3, ya que si capturas, bueno, pues te están coronando con dama, que es más importante, y bueno, pues parece que con peón de menos habría igualdad. Torre a6 es lo que juega Dean Liren, otra línea que también da la igualdad, se ataca la torre, torre a7, rey b6, torre a8 y rey c5 activando el rey, pero nuevamente la torre vuelve a 6 y nuevamente difícil, ya que si das un jaque, bueno, pues tienes rey d5, este peón te va a caer, ya no tienes jaques paralelos que hemos visto constantemente y por eso lo traía, y bueno, pues si das un jaque te cae el peón. Y es que no hay mucho más. Y si juegas torre e8, parece que torre 3, bueno, pues el rey está encajonado, este peón está vivo, este peón está muy atacado, por lo tanto se avanza, está cayendo y las blancas también. Torre a6 es como continúa la partida, rey b5, torre a7, rey b6 y tras varios movimientos, con 5 minutos para Dean y 17 para Jan, bueno, pues torre a6 viene con jaque, el rey se retira de 7 y tras estas jugadas nuevamente el rey está lejos de la torre y lo que tiene que hacer ahora es mover el rey. Rey f2, rey e7, rey g2, torre 3, rey f2, torre g3 y rey f1. Rey e2 también es posible y a esta jugada como a2 ahora habría que jugar rey f1 retirándose o rey f2. Lógicamente la captura no es posible por lo que hemos visto antes, pero incluso traer el rey a una de estas casillas evitando pues jaques por parte de la torre negra sería lo importante, ¿no? Se juega no obstante rey f1, torre c3, rey f2 y tras varios movimientos más, rey d7, rey f2, bueno, pues se juega rey c7 y e6. Avanza Dean Liren en su peón, nuevamente el rey parece que no tiene muchas jugadas. Dean, este Nepo lo lleva de 8, si rey b7 acosando a la torre existe torre a4 y por seguir una línea a rey c7 el rey está muy lejos, ¿no?, de este peón. Bueno, pues aquí incluso se puede capturar en f4, se ataca la torre, torre b3 retirándose y torre a4 evitando que el peón vaya a b2, tras rey d6, torre a6 jaque y nuevamente, bueno, pues no hay progreso, ¿no? Parece fácil, pero bueno, pues no lo es. Se juega rey d8, vienen más movimientos, se corta el rey negro, rey e8, rey g2, torre por e6, torre por a3, finalmente, bueno, pues cae un poquito toda la posición, rey f2 quizás manteniendo la tercera para la torre, torre g4 atacando en h4, torre a5 atacando en h5 y tras torre por h4 las negras ganan 2 peones, pero es difícil defender, ¿no? Se va a atacar próximamente, rey e7, torre f5 y bueno, pues aquí están, rey e6, torre por f4 y tras 90 movimientos finalmente deciden hacer tablas, ¿no? Las blancas lógicamente capturan y por seguir una de las líneas, bueno, pues es un peón lateral que no va a llegar nunca a buen puerto, ¿no? Se puede empujar junto con el rey, pero llegarían tras rey h1 a esta posición de ahogado, ¿no? Y si se retira el rey, pues el rey avanza a h2. Bueno, por mi parte nada más, nos vemos en las rápidas, ya que de momento hay tablas en las clásicas y un saludo. Chao.